Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Quiero hablar de una familia como ejemplo a seguir, porque ustedes podrán ver cuando miran alrededor que el patrón a seguir de muchas personas no son los personajes bíblicos. Los esposos no saben escasamente el nombre de José. ¿Cómo se comportó como esposo, como padre? La señora, las mujeres, muy poco saben de María la Virgen. Poco o nada. Los jovencitos, los niños, pues ignoran cómo fue la vida del Señor. Los patrones que tenemos a seguir ahora son rockeros, los del reggaetón y un poco más, que es lo que nuestros muchachos y muchachas imitan, pero no los personajes bíblicos. Pero todo comienza por casa, todo comienza por lo que a nosotros nos ven hacer. ¿Cuántos hacen parte de una familia? Arriba la mano, ténganla y diga: Señor, te doy gracias porque en tu mente nació la idea de una familia. Todo comenzó con un hombre y una mujer que luego tuvieron hijos. Y luego vemos en tu palabra cómo tú tenías especial cuidado por las familias. Señor, en este día queremos tomar como ejemplo esa familia especial que tuvo José, María y el Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña valores eternos, principios que debemos de tener en cuenta para vivir conforme a tu voluntad y recibir tu bendición. Amén. Bueno, vamos a tomar como punto de partida Lucas capítulo 2, versículo 40 y 42 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Voy a resaltar tres cosas. Crecía sano y fuerte. Eso quiere decir que Jesús tuvo un padre y una madre que cuidaban de la salud, cuidaban del, en este caso físico, que debía de tener el Señor. No estaba alimentado como a veces miramos con mi esposa con preocupación, con un jugo instantáneo y una galleta, o con bolsitas de aquellos cosas que están vendiendo y que tratan de alimentar a los niños, y tenemos unos niños físicamente enfermizos, debiluchos, mejor dicho, de una manera terriblemente mal, porque se ha descuidado ese deber de los papás y las mamás de hacer que sus niños crezcan sanos y fuertes. La mayor parte de niños, a veces con diabetes y apenas tienen 5, 7, 8 años. ¿A qué? La mala alimentación. Niños muriendo de leucemia, que es cáncer a la sangre, que es por hambre, por descuido, porque no les enseñan. Niños que no se pueden llevar a un restaurante o no se pueden llevar a ninguna parte
porque no comen lo que sirven allí o lo que preparan allí porque están mal acostumbrados. ¿Cómo es posible? Tenemos un ejemplo allí. Ay, el niño no le gusta estudiar, el niño no le entra el estudio ni por nada, pero cuando vimos su manera de alimentarlo, arroz con huevo. Un niño mal alimentado no va a tener la capacidad de estudiar, de entender, de tener energías. Un niño que su niñera es o el televisor o el teléfono, no va a salir con algo que valga la pena. Entonces tenemos una familia que establece un principio y es que ese niño creció sano y fuerte. ¿Diga qué? Amén. Y estaba lleno de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La correcta aplicación de un conocimiento. ¿Y quién le da los conocimientos? Papá y mamá. Pero en este caso, permítanme decirle que Dios les ha concedido el privilegio a las mamás de tener mayor tiempo con sus hijos y de ser de mucha influencia para sus niños. Y agradezcan a Dios. Es un trabajo terriblemente difícil, pero agradezcan a Dios. Mire, tenemos el ejemplo de Moisés. Estuvo, se cree, entre 5 y 7 años con la mamá, pero lo que le enseñó la mamá nunca lo olvidó, de tal manera que cuando llegó la elección más difícil, que era quedarse de faraón, de príncipe, de mandamás, a ir a sufrir con el pueblo de Israel, dice la Biblia que escogió ir a sufrir con el pueblo de Israel, pero porque tenía ideas locas o porque no, porque miraba hacia la eternidad. Ya la mamá le había enseñado que había un lugar eterno a donde había que ir y por eso él tomó la decisión de servirle al Señor. Digan amén. Esto llevaba a que el favor de Dios estaba sobre él. ¿Cómo se dan cuenta? Que este niño era bendecido, que este niño era guardado, que este niño, nosotros tenemos un error que hay que corregirlo. Nosotros, al igual que ustedes, yo creía, como él era Dios, no es igual a nosotros. Y así duré un poco de tiempo. Como él es Dios, por lo menos para mí no me impactó nada que ayunara 40 días de él es Dios. A mí no me impactó durante mucho tiempo la muerte de Jesús en la cruz, él es Dios. A mí no me impactó muchas cosas que caminara sobre el mar, dice, él es Dios. Para mí fue un gran impacto, una cosa que lo pensaba y lo miraba una y otra vez, dije, pero si él estaba limitado a la condición de un ser humano, ahí sí se me complicó la situación. Total, 100% Jesucristo fue ser humano. Y ahí ya la cosa comienza a ser ejemplo para nosotros. Versículo 41 dice, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. 42, cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre, o en algunas versiones dice, como era costumbre. Claro que voy a recalcar más adelante esto de la educación que le dieron, pero la mayor parte de los cristianos tienen o tenemos nuestros hijos hasta los 12 años. A los 12 años se nos salen de las manos. A los 12 años ya están pidiendo ciertos privilegios, ya están pidiendo ciertas libertades, ya están pidiendo, y no para ir al templo, sino para irse de fiesta, para irse de encuentro, para irse de pijamada, para irse de todo, menos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos considerado tan importante la formación para nuestros hijos. Tengan en cuenta esta nota. Los que están aquí levanten la mano. Diga, Señor, ayúdame a retener esta verdad. La distancia entre Jerusalén y Nazaret es de 140 kilómetros. Los peregrinos, que así se llamaban, solían recorrer unos 30 kilómetros cada día. De las 24 horas sacaban 2 horas para descansar, para comer, y basado en ese descanso y en ese caminar fue que se escribió el Salmo 133,
porque ellos lo iban cantando, lo iban repitiendo y enseñando mientras iban de camino. Así que para ir al templo se gastaban 6 días, 3 hacia Jerusalén y 3 de regreso, y se caminaban 280 kilómetros. No me venga usted con el cuento aquí que vengo desde la base. No me venga con el cuento. No me venga con el cuento que vengo desde no sé dónde, que eso es lejos, porque todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo demanda que nosotros tengamos un sacrificio. ¿De dónde vinieron los reyes magos? De ahí del barrio siguiente. ¿Cuánto caminaron? ¿De dónde venía la gente que se acercaba al Señor? De muy lejos. Tengan en cuenta eso porque vamos a repetir aquí luego nuevamente esa distancia. Vamos a mirar el compromiso de José y María. Porque lo que comienza bien, ¿cómo termina? Bien. Hablemos como manda pues la buena educación, y nos recomendó este señor que si lograra levantarse de entre los muertos se revolcaría de ver cómo no se tiene en cuenta ahora ninguna de las normas de una buena comportamiento, el señor Carreño con su urbanidad. Comencemos por apegarnos a lo que la Biblia dice. Si usted abre comentarios, cualidades de la Virgen María, eso le ponen las que son y las que no son. Porque algo que alguien se salió de la ropa es cuando un pastor predicó y utilizó la palabra esa mujer y se volvió al revés, porque le han dado atribuciones a la Virgen María divinas y la Virgen María no tiene atribuciones divinas, ella fue humana 100%. Entonces, no tenía obras, actitudes, cosas extrañas a las que pueda vivir una mujer que ame a Dios. Dice la Biblia, Lucas 1:28, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo. Hasta los ángeles saludan. Espero que aprendamos de los ángeles a saludar. Pensé que iban a decir amén. Y ese ángel le trae una razón y le dice, has recibido el favor de Dios. ¿Qué es un favor? Es el equivalente a gracia. Algo que se recibe sin merecerlo. Has recibido el favor, y en otras versiones dice, llena eres de gracia. Y utiliza la palabra, Dios te salve. ¿No? Llena eres de gracia. Entonces, aquí has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. ¿Cuántas señoras de las que están aquí y mujeres pueden asegurar y decir, yo he recibido el favor de Dios y el Señor está conmigo? A ver, eso es importante. Dios está conmigo. Entonces, la primera cosa es que ella, lo que sí hay que resaltar era que era piadosa. Y una mujer piadosa es la que ama las cosas de Dios. ¿Qué es piadoso? Ama las cosas de Dios. Y eso hace que se tenga el favor de Dios, la misericordia de Dios y que Dios esté con nosotros. Primera cualidad. 2, María respondió, yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que ha dicho acerca de mí. Y el ángel le dijo. Aquí hay algo bien especial que se traduce y es esclavo y siervo. El esclavo es alguien que es sometido y tiene que obedecer a las malas. Lo hace, o como diría alguien, o se muere. Ese es un esclavo. Pero un siervo era aquel que ya era voluntario, y particularmente se refería a los que habían sido esclavos
habían nacido esclavos y llegó el momento de tomar libertad y ellos tomaban la decisión de quedarse. Ya no por obligación, ya no porque les tocaba, sino porque queremos. Y les voy a hacer una sugerencia a ustedes. No diga me toca. Comienzo con estos rimbombantes y estereotipados ujieres que tenemos aquí, o protocolo. No diga me toca, diga tengo el privilegio, me gozo de poder servir porque Dios tiene en cuenta ese servicio para honra y gloria de su nombre que yo hago. No diga me toca ir a la iglesia. Lean la Biblia. Cuando dice, yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Y hay promesas bien bonitas cuando uno pone interés, cuando uno pone ganas, cuando uno pone gozo. Gozo pasa por sus etapas y no tiene que estar a toda hora así que no, pero debe ser un siervo, no un esclavo. ¿Cuántos quieren ser siervos del Señor? Ahí tenemos el ejemplo de la Virgen María. Ella dice, soy la sierva del Señor, es decir, aquí estoy y qué hay que hacer y lo hago con toda voluntad y estoy dispuesta porque servir a Dios tiene un costo. Servirle al Señor no es fácil, no es como algunos piensan que es para los que no tenemos que hacer o perdemos el tiempo, no. La Virgen María, la primera cosa que tenía que pensar era que su vida corría peligro. Toda mujer que apareciera embarazada sin estar casada era apedreada. 2, que iba a perder su matrimonio. Ella estaba comprometida. Ese compromiso lo hacían los papás del esposo, que iban donde una familia y pedían la esposa y establecían un compromiso. Ese compromiso se iba a romper, se iba a acabar, porque ella tenía que pensar, ella no era una persona de baja capacidad intelectual, ella no era ese término que nosotros hablamos para los que nos escuchan de lejos, morrongo, aquí es el que se hace el que no quiebra un plato. Ella no era eso. ¿Por qué? Porque le dijo al ángel, ¿y cómo voy yo a tener un hijo si yo no conozco varón? Si yo no he tenido relaciones sexuales, yo no sé. Así que no era que como algunos que se espantan, ¡ay, el sexo! ¡Ay, que! No, María tenía claro esta enseñanza y ella no era una persona que se hacía la que no era con ella. Ella era una persona consciente, inteligente, capaz, que pudo en ese instante analizar todas esas cosas y haberle dicho al ángel, lo siento mucho, yo no arriesgo mi matrimonio, yo no arriesgo mi vida y yo no voy, si quedo viva, ¿al qué dirán? Yo no voy a hacer eso. ¿No les ha pasado que ustedes tienen que decidir entre servirle al Señor y tener contento a la gente? ¿Les ha tocado o no? ¿Y qué han preferido? Qué bueno. Sigo porque ustedes son personas inteligentes. Entonces la segunda cualidad que tenemos aquí de María era la persona dispuesta a servir a Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos, incluyendo aquí en la reunión de santos, todos listos para irnos con el Señor, es que no encontramos gente dispuesta a servir. Todos están ocupados. Todos están a full, al límite, como diría uno de nuestros filósofos de cabecera, a reventar. Todos, no hay la disposición. Y le quiero decir que el Señor no llamó ni un solo vago, ni una sola persona que no estuviera haciendo nada. Búsquenla en la Biblia, todos. Mateo estaba robando con licencia, pero bueno. Zaqueo era practicante ya de toda esa cuestión. Todos estaban ocupados, pero respondieron al llamado del Señor y Dios nos va a bendecir. Ahora exaltemos a la Virgen María y utilizo la palabra virgen porque ella se tiene que hacer énfasis porque debía de nacer el Señor Jesucristo sin ser engendrado por el hombre, porque si hubiera sido engendrado por un hombre no nos habría podido salvar y no podría haber tenido la naturaleza divina. Por eso el hombre es el que transmite el pecado.
no la mujer. Pero Eva fue la que pecó. Sí, pero Adán tenía la responsabilidad. Después discutimos eso. Ahora, buena esposa y buena madre. Como esposa siempre fue sumisa a su esposo, no existía el feminismo, no existía la liberación, y ustedes verán, estimadas hermanas, si hacen un complot y me prenden candela, pero estaba muy aparte de la idea de la actualidad. Somos iguales. Eso no va a suceder porque en la Biblia no hay esa igualdad. No el machismo, no el feminismo. Cada uno tenemos un rol y si los guardamos, Dios nos bendice. Para que ustedes no se sientan así como, ¿qué diría yo? Afectados. Mire, la Biblia dice que el esposo debe tratar a la esposa como Cristo trata a la iglesia. Y para que entendamos, dice, la trató y le dio tal valor que murió por ella. ¿Eso lo entienden los esposos o no? No. Ahora voy con las esposas. La Biblia dice que las esposas deben de responder y tratar a su esposo y tener una actitud como la iglesia al Señor Jesucristo. Aquí encontramos una contradicción, falta de coherencia, diría por ahí alguien. Y es que levantan las manos, te amo, te alabo, te bendigo, pero hacen lo contrario de lo que Dios ordena. ¿Cree usted que fue fácil para la Virgen María poner la cara ante José y decirle estoy embarazada? Y ponerse a pensar que casi todos tenemos la malicia. Ahora ya me va a salir que vino un ángel, que vino quién, y esperar que José le dijera, ¿qué se está creyendo? ¿Qué está pensando? No fue fácil. No fue fácil cuando de pronto ya nacido el niño, tomo solo unos pequeños ejemplos, José le dice, levántese, coja los pequeños corotos que tenemos, montes en el burro y vámonos. Me devuelvo. No fue fácil que ella estuviera embarazada y las señoras que han tenido sus hijos saben lo difícil que es. Yo lo que digo lo hablo porque han contado y luego buscando dónde nacía su hijo y le cerraron las puertas hasta conducirlo a un establo. Y en un establo no es que haya un ambiente de higiene, no es que haya un ambiente rico, pero allí estuvo. La enseñanza es hasta dónde ella estuvo tan dispuesta a sufrir todas estas consecuencias, pero la enseñanza es cómo José la acompañó en todo momento, llevando a cabo el plan de Dios para salvación nuestra. Eso hay que aprenderlo. Ese dicho de que primero fue mi mamá y mi papá que usted, para los hombres, para las mujeres, no es bíblico. Porque hay un texto que dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Entonces es muy fácil que nosotros digamos, Señor, bendíceme y Señor, ayúdame. Y lo que les mandé a hacer, ¿qué? Nosotros a veces le faltamos respeto al Señor, o a veces no, generalmente le faltamos el respeto al Señor porque queremos que Él nos corra, nos obedezca, haga lo que quiera y le reclamamos y por qué permitió tal cosa y por qué esto y por qué aquello y dele con eso. Pero no nos preguntamos si por nosotros por qué no ponemos el interés. Aquí, allá, dando la vuelta así, llegando hasta aquí, hasta este lugar, todos no hemos entendido todavía qué es darle el primer lugar a Dios. Vamos a hablar de José. José, su prometido, era un hombre justo. ¿Un hombre qué? Justo. En otra parte dice piadoso. Pero la palabra justo es perdonado, en comunión con Dios, que está allí para hacer la voluntad de Dios. Y mire, cuando alguien tiene al Señor en su corazón, cómo reacciona totalmente diferente a todos los demás.
Lo primero que había de haber hecho José era el escándalo allá con el papá y la mamá de María y con los hermanos que tenía y con toda esta gente. Pero vea con las que me salió María, pero dice, y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. A veces el cónyuge sabe después que todos los amigos y todos los conocidos del ofendido o el que va a solicitar el divorcio. Cuando llega alguien y le dice, ay, fulanita de tal, lo siento mucho por la separación que estás teniendo con tu esposo, y ella dice, ¿qué? Sí, él comentó que está en trámite de divorcio, que ya se acabó todo, y ella no sabe todavía. O sucede también con él. Las cosas de los hogares se tienen que arreglar en privado, digan amén. Y se tiene que pedir dirección de Dios, saber qué es lo que se va a hacer. Uno comete un error, yo lo hice, yendo no a la palabra, yendo a personas para pedir consejos. Y las personas están sesgadas. Las personas no siempre tienen la madurez, el conocimiento de la palabra, sino que dependiendo qué lugar tiene usted en su corazón, se sesgan y malaconsejan. Levánteme la mano los que están aquí. Diga, Señor, ayúdame a recordar lo siguiente. 1. Cuando usted tenga que tomar una decisión, busque por todo lado hasta el último recurso qué dice la Biblia al respecto. Porque es Dios el que va a aconsejarle y a guiarle. 2. Su conciencia lo acusa o lo defiende. La conciencia es una buena consejera. Y 3. Busque el sentido común. Ese sentido común nos lleva a pensar las consecuencias que se va a tener. Yo tengo varias cosas que, a pesar de que me advirtieron de las consecuencias, neciamente lo hice y tuve que sufrir consecuencias complicadas. Pues este José era hombre justo, era hombre piadoso, era hombre que se dejaba guiar por el Señor. Mateo capítulo 1 versículo 20 dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Vea la sensibilidad, mire la comunión con Dios, mire la disposición, porque un ángel es inteligente. ¿Cuántos creen que los ángeles son inteligentes? Un ángel no se pone a aconsejar al que no le va a hacer caso. Eso es como cuando usted le dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero saber si voy a hacer ese viaje o no lo voy a hacer, Señor, ya tengo comprados los pasajes, yo ya tengo lista la hora, yo definitivamente me voy, pero Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Quién cree usted que es Dios? O los que me vienen a pedir, ya no tanto, pero sí lo tuve, los que me vienen a pedir consejo sobre el matrimonio. Pastor, hemos venido para que usted nos aconseje. Es que hemos pensado casarnos. Yo ya iba a arrancar cuando de pronto Dios me ayuda ahí. Y bueno, ¿y cuándo me piensan casar? No, es que ya nos casamos por lo civil. ¿Cuál consejo? ¿Cuál voluntad de Dios? ¿Cuál orientación? Eso se hace antes de aceptar un compromiso. Pero como nosotros somos esos sabelotodos, inteligentísimos y todo lo demás, no contamos con la voluntad de Dios. Y esto es para contar con la voluntad de Dios. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengan miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabía José que no era un sueño que estaba originado por haberse comido, no sé, algunos frijoles?
o si estaba como inclinado allá, esto es una pesadilla, esto yo creo que es de Dios, pero esto no. Dice el 1:24 de Mateo, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por su esposa. Diga amén. Quiero tomarme este otro minutico sobre la educación y formación del niño. No es fácil. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Arriba. Dígale, Señor, necesito, con ganas, necesito tu ayuda. Dame, Señor, la sabiduría. Dame, Señor, la guía para educar a mi hijo. Bueno, aquí hay textos que uno dice, Dios, ayúdame a entenderlos. La primera cosa es que le enseñaron a obedecer. Si usted quiere mirar cuál es la parte más difícil con respecto a sus hijos, es la obediencia. Los niños nacen rebeldes. Los niños no quieren obedecer y esa va a ser una pelea desde que nacen hasta que se van de la casa. ¿Siguen aquí? Entienda eso. Y el Señor Jesús como humano no fue la excepción. Estos muchachos dirían, ojalá y yo no hubiera quedado aquí, me hubiera ido a hacer la piñata afuera allá. Dice la Biblia en Hebreos 5:8 que deben de mandarlos sacar mandarlos en un cuadro así grande y ponérselo cuando los niños, cuando sus hijos abran los ojos, que vean eso. Jesús, aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Pídale a Dios que le dé aquí realmente revelación. Escuche, José y María tuvieron que enseñar al Señor Jesucristo a obedecer. Y usted y yo no estamos por encima del nivel de José y María. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer. Los papás que sufren de síndrome de papá ausente tienden a desbaratar lo que las mamás están haciendo con sus hijos. Los papás que no tienen a Dios en su corazón pueden ir a la iglesia, pero no tienen a Dios en su corazón porque son religiosos, tienden a seguir un principio del diablo que es la división. Mi amada Yada, presente, y mi amada Astrid, presente también, de vez en cuando me hacen algunos tironcitos, a ver si logran que Emilce diga algo y yo diga lo contrario. La cuestión es conscientemente ponernos de acuerdo y tener un compromiso. ¿Tener un qué? Compromiso. El compromiso con ella es, yo no te voy a contradecir. Si tengo que aclarar alguna cosa, lo hacemos los dos y ella tampoco. Porque los hijos producen conflicto, pelea, desacuerdo, disgusto. Entonces el papá está bravo con la esposa y va y le dice, papá, que si me da permiso de hacer lo que no le habían dado permiso. ¿Qué dijo su mamá? Que no. Ah, pues yo digo que sí para que sepa quién manda. Allí el diablo, no Dios. El diablo les ha dado a ustedes ganancia, no Dios. La mamá, ¿qué dijo su papá? Que no. Bueno, se va pero a las escondidas. ¿Oyó? Yo lo cubro, yo la cubro a las escondidas. Hay una verdad que la aprendí hace apenas días. El amor de los hijos no se mendiga ni se compra nada. Lo que tenemos que exigirle a nuestros hijos es que nos respeten y nada más. Deje de ser limosnero de amor de sus hijos. Ay, para que mi niño me quiera.
Y cada rato le preguntamos, ¿me quiere? ¿Me ama? ¿Me quiere? Y deshojamos margaritas. Y ellos van diciendo, este pobre viejo, sin que yo le diga que lo quiera, sin que yo le esté aquí, se muere. No, señores. ¿Están aquí? La verdad, ¿están arrepentidos de haber venido hoy? Como que sí, ¿no? ¿Qué digo? Que hay que enseñar a nuestros hijos a obedecer. Y un texto que hay que citarles, el obedecer es mejor que ¿qué? Y aquí va otra partecita. El Padre le enseñó al Señor Jesucristo el oficio o profesión que tenía. En Mateo capítulo 13, versículos 55 al 57, voy a tener en cuenta únicamente el 55, pero para que ustedes lo lean, dice, ¿no es este el hijo del carpintero y no se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Los papás desde niños, porque a veces le creemos más al diablo, quienes hacen ciertos, por ejemplo, la psicología la hicieron gente que no tenía hijos, gente que no cree en Dios, gente que no, y terminamos creyéndoles a ellos y poniendo aparte la Biblia, poniéndola a un lado. Quiere decir que en el cielo nos va a regir entonces las normas de don Freud o de no sé quién, o por allá, que cuando uno pregunta son ateos. Cuando ustedes preguntan sobre la agenda para el año 30, es destruir la familia, es acabar con los principios. Y el gran tropiezo y la gran espina debajo de la uña es la iglesia. Por eso tanta rabia, tanta persecución y tanta cosa contra la iglesia, y la tratan de ahogar. No, que a los niños no hay que enseñarles. Cuento esta infidencia. Sucede que hay gente que es muy mala influencia para nuestros hijos y hay que cuidarlos. Yo no me daba cuenta, pero finalmente. Tuve una persona que le decía a mis hijos, ustedes no tienen por qué estar lavando loza. Ustedes no tienen por qué tender, o ¿cómo es que le llaman en otra parte de la cama? Hacer la cama. Ustedes no tienen por qué nada porque su papá tiene plata. Entonces, no señor, me organizan su habitación, lavan la ropa, aprenden a lavar la loza. Hay un poco fariseo porque no me vieron nunca lavándola, pero yo les enseñé. ¿Qué puedo hacer? Y un día, cuando llega la hora de tomar decisiones, le dije a mi hijo, al susodicho, al que estoy citando, ustedes ya saben que es uno de mis hijos, no pregunten quién, porque eso ya es chisme, no más la obra. Entonces, llega el día, joven, se va de la casa, y le di el plazo. Y se lo iba recordando, se va. Se fue. Por allá dio vueltas. Pero pasó el tiempo y entonces lo invito, hago yo un viaje donde estaba y me invita a almorzar. Yo cada vez que lo saludaba, con esta mano, aquí voy a hacerme, con esta mano lo saludaba y con esta tenía la cartera en la mano. Siempre era así. Entonces fuimos a un restaurante bonito, toda la cuestión, y me dice, papá, yo lo he invitado a almorzar para dos cosas. Una, para pedir perdón por el comportamiento negativo que tuve en mi casa, y dos, para agradecerte que me hubieras obligado a barrer, a limpiar, a hacer la cama o a tender la cama y a organizar la loza y todo, porque ahora que estoy solo, estoy valorando lo que hiciste por mí. Sus hijos se lo agradecerán. Entonces, dice que comenzó todo por enseñarles, porque hay los que les enseñan a obedecerlo a ellos, pero no a Dios, a hacer bien con ellos, pero no con Dios. Y dice aquí, cuando se cumplieron los días para la purificación,
de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. José y María, su vida la regían por la Biblia, por la palabra de Dios. Ahí ya comenzó, desde ese día, 8 días, comenzó las visitas del niño al templo. Cada año recorrían 280 kilómetros, ida y vuelta. Pero permítame decirle allí con respecto al templo, en todos los pueblos habían sinagogas. Y la sinagoga era frecuentada no los sábados como nosotros pensábamos únicamente. La sinagoga era frecuentada todos los días porque en la sinagoga era el centro de todas las actividades de esta gente. Ellos necesitaban casarse, lo hacían en la sinagoga. Ellos necesitaban hacer un negocio, por ejemplo, llamar testigos, lo hacían en la sinagoga. La instrucción de los niños era en la sinagoga y la adoración a Dios era en la sinagoga. ¿Cómo estamos perdiendo la batalla con sus hijos? De domingo a domingo te vengo a ver y a veces ni cortos ni perezosos. El niño tuvo un paseo. La abuelita dijo que había que llevarlos de paseo, la tía, la madrina, la no sé quién. Los niños, escúcheme, los veo a unos cuantos que me están viendo de lejos. Levante la mano. Así, porque esta mano es Señor, aquí estoy. Diga, Señor, ayúdame a ser coherente. ¿Qué sucede? Que a veces les hablamos a los niños las cosas, pero a la hora de cumplirlas o de ponerlas en acción no. Y no vayan a pensar que no necesitan. A veces me pongo a hablar con Astrid y entonces Astrid me hace preguntas que a ratos me dejan ahí pensativo. Mire, nosotros decimos hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Es así o no es así? Más pasito que nos oyen. ¿Es así o no es así? Pero a la hora de demostrarle a nuestros hijos, por ejemplo ahora en una fecha como esta, estamos para salir al templo el jueves o el día domingo u otra actividad que tenga que ver con la iglesia y de pronto me llegó un hermano, un sobrino, un nieto, una amistad muy querida, amada, que por mucho tiempo no había llegado a la casa. Entonces yo digo, hoy no vamos a la iglesia porque tenemos que atender al familiar, al amigo, al compañero. Las niñas no van a decir nada, pero ellas no son así como que les falte para decir, mi papá dice que hay que darle el primer lugar a Dios, pero ahorita no lo estamos haciendo. Cuando se llega la hora, y estén atentos a eso, ¿por qué las actividades para nuestros hijos salen a la hora del culto? ¿Por qué las actividades tienen que ser los días que tenemos culto? ¿Por qué? ¿No hay otros días? ¿No hay otras horas? En alguna ocasión, con otro hijo, me dijo la señora, no, es que el muchacho tiene que venir a hacer ese trabajo y justamente era el tiempo de culto y además tiene que ganar. Le dije, tiene que ganar con Dios porque yo prefiero tener a alguien sin todo lo que a uno le dicen en el cielo que uno completo en el infierno. Después fue con un estudio. Y le prefiero tener un burro en el cielo que un sabio en el infierno. Táchenme ustedes de ir al otro extremo, pero mire lo que dice aquí la Biblia. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá como era su costumbre. ¿Cómo era qué? No era raro.
Y les leo esta porción y terminamos porque ustedes ya se sienten torturados, los estoy viendo. Usted no, Salomé, porque ya no tiene hijos pequeños, son los de los hijos chiquitos los que están sufriendo hoy. Dice la Biblia, después de 3 días lo encontraron en el templo. Primera lección, Jesús no era sobreprotegido por María y José. No lo llevaba cogido del borde del vestido de María, Jesús ahí cogido del borde del vestido. Mínimo, ya habían andado un día, ya habían recorrido un día. Y no estaba María, ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y José, si era de esos así como obedientes a la esposa, ay, sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, ya seguramente llegó la hora de dormir y no apareció. Y bueno, ¿y dónde está? Comenzó a preguntarlo, según la película se le preguntaron a Juan Bautista y luego a los amigos dijeron, no, ni lo hemos visto, y búsquelo, no lo encontraron, hay que devolvernos a donde comenzamos. ¿Dónde cree que lo encontraron? Y ustedes nos han preguntado por qué en el templo y no era que no habían lugares de vagabundería en Jerusalén con otros muchachos y con otras cosas. No había, sí las había. Pero ¿por qué en el templo? Porque le habían enseñado a amar y servir a Dios. Dice la Biblia, después de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían, ojo, se quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. La mayor parte de papás y mamás se quedan asombrados de las groserías y de lo desobediente y de lo mala clase que es el hijo. Todo lo contrario, pasan apenas colores. Y a veces ya se acostumbran y los dejan que pasen por sobre quien sea. Pero no era así con Jesús. Tuvo que sufrir. ¿Ustedes creen que el Señor le castigaron con una vara o no? Levante la mano, ¿cuántos creen que le castigaron con una vara? Sí, lo dice la Biblia. Es tal el impacto que cuando sus padres lo vieron, también se quedaron admirados y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió, 12 añitos. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que él quería decir. Termino aquí recalcando lo siguiente. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía solo en lo que a ellos les gustaba. Digan lo que sonó bonito. ¿Los obedecían en qué? Háganme el favor más fuerte para que escuchen los niños. ¿Los obedecían en qué? En todo. En todo. Que vaya a la tienda. ¿Y yo por qué? ¿Cuánto me paga? Yo ya fui ayer, yo fui esta mañana. Y ojo con esto. Dice allí, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y hay un texto que se me pasó aquí. Dice que volvió a su casa y estaba sujeto a ellos. Tenía 30 años y seguía obedeciendo. 30. Vaya ahorita con un muchacho o muchachita de 12 años. Vaya ahora, cuente con un muchachito o muchachita de 15. Son grandes. Mamá, ¿usted no ve que yo ya soy grande? Sí. Papá, ¿usted no ve que yo ya soy grande? Sí. Sencillo.
Si usted ya es grande, dependa de usted. Compre su alimento, compre su ropa, pague su estudio y mire dónde vive. Eso es sencillo. Eso se llama el ejemplo de una familia para nosotros seguirlo. Y si no nos valemos de los personajes bíblicos que lo hicieron bien, ¿de quién? ¿De los Simpson? ¿De quién? ¿Cuál es nuestro patrón a seguir? Póngase de pie, por favor. Buenos días. Repitamos esta oración allí. Amado Dios, hoy me presento ante ti con un corazón agradecido. Gracias por mis maravillosos padres, pues en ellos siempre encontré abrazos llenos de amor, palabras llenas de experiencia y sabiduría, y fue con ellos que aprendí el significado del sacrificio del Señor Jesús por mí. Señor, hoy elevo esta oración para pedirte que cuides de ellos, pues siempre necesitarán de ti. Te pido que los llenes de salud y permíteles vivir largos años entre nosotros. Dios, dales fortaleza de espíritu para que siempre se mantengan firmes en la fe, para que así podamos seguir compartiendo como familia en la iglesia. Por favor, amado Dios, escucha siempre todas sus oraciones. Ayúdame a amarlos y a respetarlos. Y si por algún motivo no pudiésemos estar físicamente con ellos, haz que la llama de nuestro corazón, de nuestro amor, sea tan intensa que la que puedan sentir, aún estando en la distancia. Señor, te suplico que cobijes a mis padres con tu manto de amor y bondad. Hazlos sentir dichosos y llenos de vitalidad. Y a nosotros danos vida, amor y bondad, para poder retribuirles desde lo más profundo de nuestra alma todos esos momentos maravillosos que han dejado grabados en nuestro ser. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.